wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna get the world to sing along. Love makes the world go round. Love makes the world go round. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Sig Negativo, el primer programa de cine independiente de la televisión digital abierta. Estamos, como siempre, en los estudios de Barricada TV, en el cuarto piso de IMPA, en el barrio porteño de Almagro, y como todos los sábados es un placer compartir este momento de cine independiente con ustedes ahí del otro lado. Esta noche tenemos un nuevo especial en el programa y para eso recibimos la visita de una talentosa guionista y directora de cine argentino. Ella es nacida en Salta y hoy viene a presentar su nueva película Senda India. Estamos con Daniela Sigiaro. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Gracias. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Buenísimo. Bueno, es un gusto tenerte acá. Gracias por venir, por acercarte. Recientemente, hace unas 2 semanitas aproximadamente, se estrenó tu nueva película, Senda India. Sí. Para aquellos que todavía no tuvieron la posibilidad de verlo, de ver la película, contanos de qué se trata. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Hermoso este estudio. Senda India es una película que está construida en base a un material de archivo de una comunidad wichí del norte de Salta, cerca de la ciudad de Mosconi. Se llama también los wichí de Mosconi, la comunidad. Y en los años 90 tuvieron el acceso a una cámara, llegó una cámara a la comunidad y ellos estaban justo en el marco de un conflicto territorial muy importante, empezando un juicio y relevando las pruebas para ese juicio, y la cámara se convierte en ese momento en una herramienta fundamental para registrar ese proceso durante el tiempo que la cámara funcionó. Claro. Porque por ahí las condiciones, ¿no? La tierra, bueno, distintas cosas hicieron que en el 92 deje de funcionar, pero entre el 90 y el 92 filmaron un montón de cosas muy interesantes y un poco la película se arma o hila, entreteje para que podamos ver en 1 hora y 20 algo de todo eso que hizo la comunidad en esos tiempos y de alguna forma a partir de ahí acceder al punto de vista indígena sobre estos reclamos territoriales, muy desde adentro, porque al estar filmado por ellos mismos hay, bueno, el manejo del humor, el recorrido por las sendas, las relaciones de la comunidad. Hay como un testimonio vivo y muy fresco y muy que tiene muchas capas de lectura al interior de esa senda. Entonces, bueno, la película termina siendo como una invitación a meterse al monte con la gente, a hacerse un poco amigo también y a entender de otra manera también estos conflictos y lo profundo de la relación, sobre todo con el monte, de las comunidades wichí, ¿no? Sí. Qué interesante, Che. Y contanos un poco más cómo, o sea, este registro que hace la comunidad, bien mencionado recién que era por un juicio por el tema de la tenencia de tierras. Contanos hoy, después de 34 años aproximadamente, desde ese inicio de registro al día de hoy, cómo tomaron ellas, los compañeros de la comunidad, el estreno de esta película, si te pudiste comunicar con ellos, cómo fue esa relación, ese vínculo, esa sensación de verse directamente en una pantalla gigante y bueno, y cómo resultó el juicio, que también me parece que es súper interesante el resultado final. Bueno, eso es importantísimo. El juicio lo ganaron, sí, después de 40 años, porque el juicio empezó en el 86. Tuvieron un fallo favorable en un momento y después queda 10 años en la Cámara de Apelaciones porque la contraparte apeló. Entonces, bueno, el otro día decían la cantidad de veces que hemos brindado por este triunfo, ¿no? Porque todo el tiempo, bueno, las trampas del sistema de alguna forma
no permitiendo que ese triunfo sea efectivo, ¿no? Pero bueno, ahora están en un proceso de tomar posesión de nuevo de ese territorio porque salieron victoriosos finalmente y se va a hacer efectiva ya esa entrega de tierras. Esperemos que así sea, porque a veces esa es una de las trampas que suceden. Al no hacerse efectivas, las cosas después van cambiando, ¿no? Y yo, por suerte, bueno, a principio de este año, como la película en realidad se estrenó el año pasado en un festival afuera, viene haciendo como un recorrido en varios lugares, estuvo en Contracampo, en Mar del Plata, y apenas pude la llevé a la comunidad. Así que ellos ya la vieron, ahí hicimos unas lindas proyecciones también en la propia comunidad, con la pantalla gigante del Cinemóvil de la provincia y todo eso. Y la verdad que fueron como situaciones muy lindas porque la película se convierte de alguna forma, y todo este material, porque ellos tienen digitalizado ahora el material después de este proceso, claro. Se convierte en un documento, ¿no? Incluso para las nuevas generaciones de la comunidad, porque es parte de la historia, es parte de cómo se consiguieron esas tierras. La gente que se ve joven en la película ahora son mucho más grandes y quizás no tienen tanta oportunidad de transmitir todo lo que fue el trabajo al interior de... Bueno, la película ayuda a eso, ¿no? A transmitir cómo fue el trabajo. Y después hay como mucho entusiasmo y todos muy contentos de que se esté viendo y que se esté conociendo, ¿no? Todo lo que fue esta lucha. Victorino Lorenzo, que es uno de los protagonistas, pudo acompañarla, por ejemplo, cuando la presentamos en Salta. Y bueno, y muy orgulloso siendo parte del cine nacional de alguna forma estas películas, porque en la medida en que fuimos trabajando con el montaje nos fuimos dando cuenta y cada vez hay más datos sobre eso que me voy dando más cuenta de cada vez hasta qué punto hubo una intención real de comunicación en estos materiales para explicar al mundo blanco lo que se está pidiendo, ¿no? De alguna forma. Y creo que realmente está impreso en el material una voluntad narrativa, una voluntad comunicativa para que se conozca. Entonces, bueno, Miguel Ángel Lorenzo, que fue el que más fue el camarógrafo de todos estos materiales, estaba como muy decidido a que esto sea una película. Claro. Así que bueno, creo que tal vez sin darse llegó cuenta, ¿no? de alguna manera. Pasaron los años y aparte es muy loco eso que vos contabas al principio recién, cómo se hacen de una cámara que grabaron hasta que la cámara dejó de funcionar. Eso me parece épico, me parece, no sé, muy de películas, muy cine, muy cine. Che, ¿y cuántas horas tenían más o menos de material? ¿Cómo fue el montaje, ese laburo de empezar a recortar Hay algo muy importante que ya lo mencionaste cuando tuvimos la charla, una entrevista que hicimos cuando apenas se estrenó la peli, y que mencionabas que es una película que los cuenta a ellos, contada por ellos, y que en el montaje hicieron eso y se refleja muy bien, o sea, como que no se ve una intervención de un tercero, de una tercera. Contanos cómo fue ese laburo. Bueno, trabajamos mucho el montaje, pero para tratar de bucear, digamos, en las imágenes y construirlo de una manera que, echando mano, digamos, a nuestras herramientas narrativas cinematográficas, pero intentando que se sienta como un registro directo, ¿no? En realidad no que se sienta como, sino porque lo es, porque la película está casi construida con eso, pero queríamos como reproducir un poco la fascinación que nos daba a nosotros mismos estar explorando esas imágenes y de alguna forma conociendo a los personajes, sintiendo eso, que pasás a ser un poco amigo, que conoces un poco más desde adentro la cosa, ¿no? Y bueno, y para eso había que tener unos cuidados muy especiales, como algo muy, muy delicado, ¿no? Que el material no se convierta en algo ilustrativo, sino que sea el alma de la cosa, ¿no? Y bueno, y ahí estaba el desafío.
de alguna forma, bueno, con Benjamin Ellenberger, que fue el montajista de la película, nos pusimos rápidamente de acuerdo de que lo importante era el material, que lo importante es el monte también, que son las sendas del monte como algo fundamental, porque ahí se basaba también el esfuerzo comunicacional, ¿no? Entender por qué es tan importante ese monte, que se ve claramente así como un lugar donde uno puede ir a buscar tantas cosas, ¿no? Casi como una farmacia, como un boticario, como un... si tenés los conocimientos. Y la comunidad wichí tiene esos conocimientos. Entonces, bueno, era como... Pasamos en el proceso por varias películas posibles, pero cuando apareció esta cantidad de material, que eran unas 30 horas, yo tomé la decisión de que la película, el cine se ponga en función de ese material, ¿no? Entonces, bueno, sí construimos escenas para que sean, quizás veíamos que si uno ve de corrido el material, te podés sentir como que un poco de monotonía, o ¿no? Porque por todo material crudo puede pasar. Sí. Pero por eso, hacerlo relucir, echando mano un poco al montaje, fue nuestra tarea, ¿no? Y hacer que el propio material hable por sí mismo, porque es como un tesoro en sí el material. Entonces, bueno, esa fue como borrarnos incluso un poco, borrar como intenciones externas de pirueta cinematográfica o de, ¿no? Y también permitir que las propias imágenes y sonidos que vienen de la comunidad encuentren una narrativa propia, ¿no? Esa fue un poco nuestra tarea, digamos. Interesante, sí, súper bueno. Bueno, Daniela, la peli tuvo su última proyección en el Malva el viernes. Estamos esperando a ver si tiene nuevas proyecciones. Contanos cómo podemos hacer para estar pendientes, atentos, atentas a futuras proyecciones, todo lo que creas necesario para que estemos ahí pendientes a la película. Aprovechá y contalo, decilo ahora. Bueno, esperemos que en Malva se reponga un mes más. Seguro que sí. Tuvimos también un viernes menos porque hay actividades en el Malva. Por ejemplo, está La Mujer y el Cine, que es un festival que viene ahora, y Senda va a ser parte, así que ahí hay una oportunidad para verla. Queda una función todavía en el Centro Cultural Borges. Y bueno, y estar atento a ver si en Malva queda algún mes más. Uh-huh. Y bueno, y si la acompañan, la verdad que es una experiencia muy linda verla en cine. Así que hay que aprovechar estos momentos. Uh-huh. Después la idea es que la película, por supuesto, circule por todo tipo de ámbito y que sea de consulta, de uso. Es un archivo, es un documento, ¿no? Y forma parte, lo lindo es haber hecho que este material forme parte de nuestro cine nacional, pero que ya esté al alcance de todo el que la quiera ver. Pero bueno, es lindo aprovechar verla en cine porque es una experiencia comunitaria parecida a la experiencia que proponen las propias imágenes, ¿no? Es un lindo ritual aparte. Sí. Y bueno, ¿hay algunas redes sociales donde podamos seguir la película? Bueno, la red de Maravilla Cine, que es la productora, y mi red, Daniela Segiaro, en Instagram. Esos son por ahora los lugares. Perfecto. Bueno, genial. Nos vamos al primer corte, ¿te parece? Perfecto. Bueno, quédate ahí prendido, prendida, no te muevas que ya volvemos con más Sin Negativo. Continuamos en Sin Negativo. Bueno, Daniela, recién, ahí estábamos hablando de Senda India, una gran película. Estamos ahí pendientes a futuras proyecciones. En el cine y la mujer se va a poder ver. Me gustaría ahora poder hablar un poco acerca de la actualidad, de lo que estamos pasando a nivel país. Bueno, son muchas las cosas. Al nivel mundial son muchas más también. Pero tal vez para centralizar un poco el asunto vamos a hablar desde el punto de vista del cine, ¿no? Y para eso hay una imagen que quería compartir con vos y en base a eso, primero preguntarte qué te genera a vos esta imagen
Y después, bueno, hablar un poco acerca del rol de las imágenes. Como bien decías vos, en Senda India, el rol que cumple esas imágenes registradas hace 30 y pico de años atrás, para llevar a cabo este juicio y para que hoy se pueda encontrar como un documento y como una película con las y los espectadores, cumple un rol fundamental. Pero hay una imagen que, bueno, para poder debatir un poco me gustaría compartir con vos, si el director puede tirarla al aire. Ahí está, la podés ver ahí también. No sé si... Bueno, primero, ¿qué impacto te da esta imagen? Y bueno, esta imagen es parte de nuestra vida, de nuestra historia, ¿no? Y es parte de las mentiras que lamentablemente hemos pasado. Creo que ¿No? no puedo ver a la imagen en sí, pero puedo ver algo me acuerdo también de esta imagen, pero sí, es como la farsa, ¿no? Y el aprovechamiento de las personas que son parte de nuestro territorio. La gente que fue de soldado en Malvinas, en general fueron del norte del país, muchos. Y es como muy, muy dramático ese uso de las personas. Tiene mucha relación Ni hablar. Ni hablar, sí. lo que veníamos En hablando. cierta parte sí. Ahí, bueno, este fotograma pertenece a la película La imagen real de Pablo Montau. Se estrenó hace muy poquito, hace un mes y medio, 2 meses aproximadamente. En un par de días se estrena su nueva película que se llama La imagen santa, que bueno, tiene también mucho juego con el tema de las imágenes. Esta película cuenta justamente el rol que cumplieron las imágenes, las fotografías de 2 fotógrafos, un fotógrafo argentino, Rafael Wallman, y un fotógrafo inglés, y el rol que cumplieron esas imágenes que capturaron en este momento. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, cuando el ejército inglés se rinde, que el ejército argentino llega a las islas, desembarca en Puerto Argentino y bueno, recupera las islas. En ese momento el fotógrafo captura esta imagen y esta imagen recorre el mundo. Esta imagen llega a Reino Unido, llega a todos los continentes, a todo el mundo, y genera un impacto en la sociedad, en la política determinado. Y del lado inglés exactamente lo mismo. Cuando llega el ejército inglés a las Islas Malvinas, que ya la guerra estaba declarada, pasó lo mismo, un juego de imágenes. Y la película básicamente lo que cuenta es eso, ¿no? Cómo las imágenes, en este caso estas 2 fotografías de estos 2 fotógrafos, cumplieron un rol fundamental en informar y un rol estratégico, geopolítico, que bueno, llevaron adelante no la guerra, pero sí que las y los espectadores, quienes leían estas imágenes, tengan distintas interpretaciones. Y El rol político creo que era el de desinformar también, ¿no? Sí, un poco Porque desinformar, engañar, exactamente, de ambos lados. Eso ocurrió y ocurre siempre. Y en esa línea justamente es lo que te quiero preguntar a vos, y generar tal vez este debate, o más que debate, tu opinión es lo que cuenta acá. ¿Qué rol pensás que cumplen las imágenes a la hora de informar? Y para ser más preciso, ¿qué rol crees que cumple el cine a la hora de informar? Bueno, creo que justamente con la imagen hay que tener mucho cuidado. Como desconfiar de las imágenes, como decía Farocchi. Creo que es importante hacerle preguntas. Creo que esa es como nuestra función, nunca darlas por sentada. Creo que esa es como un poco lo que no tenemos que perder como consumidores de imágenes alocadas, ¿no? Hay demasiado engaño, demasiadas trampas. Y si bien la imagen es, bueno, algo que nos constituye, creo que eso, que no hay que dejar nunca de hacerle preguntas, ¿no? Y de preguntarnos también sobre nuestro vínculo, sobre nuestra relación en esta época de la IA, de la fake, ¿no? Ya quizás ni siquiera hacen falta los fotógrafos que van al lugar y tratan de
nada, siempre hay un punto de vista, siempre hay una intención, siempre hay y eso es lo que siempre tenemos que nunca dar por sentado, ¿no? Que obvio. algo es porque es, nada más. Siempre tiene una intención atrás. Y creo que el cine eso lo sabe muy bien y trabaja justamente con ese artificio de alguna forma. Lo que pasa es que el cine es un contrato mucho más claro, mucho más directo, mucho más, no me sale la palabra, pero sería como más claro en un punto, porque uno sabe, por ejemplo, que va a haber una ficción, sabe que un documental tiene punto de vista ya a esta altura, no creemos que los documentales son... y sabemos que la verdad está en si tocamos de alguna forma algo de lo subjetivo de la persona que va a ver las películas, ¿no? Si despertamos algo en eso. En cambio, la imagen informativa, ¿no? Quiere poseer la verdad y quiere dar cuenta de un discurso de verdad, ¿no? Que realmente no... Por eso no es lo mismo cine y comunicación. Comunicación. Van por distintos lugares, ¿no? Entonces creo que son distintos usos de la imagen y bueno, de alguna forma nosotros creamos imágenes para el cine, pero bueno, intentando llegar a otro tipo de verdades, ¿no? Incluso con las imágenes de ficción. Están todas creadas. Bueno, acá se están pasando las películas que hice antes, que son todas ficción, digamos, ¿no? Pero bueno, tratando de tocar una verdad. Exactamente, ¿no? tocar una realidad. Che, y un poco ahí, entre líneas, lo estabas como diciendo ya, pero me gustaría repreguntarte ahí si crees que en esta línea de lo que vos hablabas de la verdad y del engaño, y que tal vez el cine y la comunicación en determinados momentos, desde mi punto de vista, yo creo que muchas veces el cine termina siendo una gran herramienta de comunicación, pero es muy válido lo que decís vos también, que también pueden ir por caminos separados. En estos caminos, que se pueden cruzar o no, ¿crees que políticamente cumple algún rol? O sea, ¿crees que los estados, no sé, si para no irnos muy lejos y seguir acá en Argentina, lo primero que hizo el gobierno cuando asumió fue desfinanciar el Inca, atacar la cultura? Sí. ¿Crees que hay algo que les molesta a ellos para, bueno, hacer este tipo de ataque? Porque se repite en todo el mundo, ¿no es cierto? El ataque a la cultura cada vez que hay un gobierno neoliberal de ultraderecha. ¿Qué crees que es que le molesta para atacar al cine en esta ocasión? Sí, yo creo que de alguna forma se sabe que si nos narramos a nosotros mismos, si le hacemos preguntas a la imagen, si cuestionamos nuestras ideas de mundo, que eso es lo que hacemos desde el cine que nos gusta hacer, las personas que tratamos de usar el cine para eso, para hacernos preguntas, para abrir espacio para que haya nuevas perspectivas sobre el mundo. Creo que se sabe que eso genera otro tipo de hacerse preguntas, ¿no? En cambio, cuando algo así como el cine se monopoliza y trata de dar una imagen única y de ser monolítico de alguna forma, que es lo que hace un poco más el cine comercial, ¿no? Sí. Y es el relato sobre nosotros mismos. Entonces, de alguna forma, apoderarse de ese relato es una herramienta muy poderosa. Y por lo que nosotros vamos a luchar desde el cine nacional, creo que muchos que lo llevamos adelante, bueno, gente maravillosa que ha sido nuestros grandes autores, ¿no? Desde Fabio, Hugo del Carril, no sé, Lucrecia, todos, se cuestionan, ¿no? Lo establecido desde las películas y uno eso, y llegan a tal punto de la subjetividad de las personas que ahí no hay fake, ¿no? Ahí no es posible el fake, ahí es uno con sus cuestionamientos sobre el mundo. Entonces creo que despertar eso, que es lo que el cine
intenta hacer, incluso el cine pasatista, pero cuando es bueno, ¿no? Incluso la comedia por sobre todas las cosas y todo, reírnos de nosotros, pensar. Es una invitación eso, a pensar, y es lo que creo que los grandes poderes empiezan a no querer, y lamentablemente estamos ante un gobierno que parece estar a disposición total de los grandes poderes del mundo y no tener un interés por lo propio, por lo local, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es muy significativo y bastante lógico ese ataque casi inicial al cine. Pero nada, nosotros creo que vamos a seguir haciendo cine más allá de... Bueno, lo demuestra también las imágenes de Senda, ¿no? Uno tiene una cámara y puede hacerlo. Por supuesto que nos encanta que sea una industria, que se le pueda pagar bien a la gente. Vivir de lo que hacemos nos parece algo justo, pero no vamos a dejar de hacer cine, aunque lo ataquen así, ¿no? Ni hablar. Buenísimo. Bueno, mira, me diste el pie justo para hacerte la última pregunta y irnos al último bloque, al último corte ya de la noche. ¿Qué le dirías al pibe, la piba que está del otro lado y que nada, está con ganas de agarrar una cámara como se ve en Senda y ponerse a grabar y contar historias? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejos le darías? No, bueno, creo que es algo... La pulsión narrativa creo que no hay que frenarla, que hay que seguirla, que es algo lindo, que hay que inventar, que hay que tratar de... Eso, como de inventar las formas propias, ¿no? De narrar. Uno siempre tiene los referentes de lo que quiere, pero pensar las condiciones de producción de algo y dentro de esas condiciones, ¿qué se puede inventar, ¿no? Para llegar a narrar algo que cuente alguna verdad propia, algo que a uno le interese y sobre todo que nos ayude a hacernos preguntas, ¿no? Creo que eso, esa pulsión narrativa y la pasión por el cine creo que es algo que tiene que generar ese impulso y que es bueno que lo haga y que hay que seguirlo. Genial. Bueno, súper interesante, Daniela. Nos vamos al último corte. Dale. Bueno, gracias. Bueno, quédate ahí prendido, no te muevas que ya volvemos con más Sin Negativo. Y continuamos en Sin Negativo ya en la línea final de este programa de esta noche de cine. Daniela, bueno, súper interesante lo que hablábamos en el bloque anterior, esa forma de ver las imágenes. Me quedo con una frase muy linda que la dijiste un poco vos y un poco se ve también reflejada en la peli en Senda, que es, ¿no?, la comunidad filmándose a ellos mismos para contarse a ellos mismos. Y qué interesante, ¿no? Como decías recién en el bloque anterior, poder contarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, me parece que es súper interesante, más en estos tiempos que nos toca vivir. Me pareció una muy linda frase que la quería decir. Y para cerrar me gustaría tal vez que nos cuentes un poco, para conocer un poco más quién fue la Daniela de hace algunos años atrás, que se enamoró del cine, un poco con lo que decías recién al final para el pibe y la piba que está empezando, que quiere filmar algo. ¿Qué fue lo que te enamoró a vos del cine? Bueno, creo que algo vinculado a lo que hablábamos. Yo vengo como de una casa de gente que le gustaba mucho viajar. Mi mamá es antropóloga, mi papá es geólogo, como gente que viajaban mucho y traían siempre historias muy fascinantes. Oh, claro. Y creo que algo de eso... Un interés también, bueno, mi abuelo salía a la calle, nomás no se iba muy lejos, pero salía a la calle y volvía con una historia maravillosa para contar. Y creo que yo un poco, sin darme cuenta, pero con un interés por eso, por el relato, por la anécdota, también tenía como muchos intereses del diseño, de la imagen, de lo
de la arquitectura, bueno, no sé, tenía como muchos intereses en ese sentido encontrados, pero creo que el cine unió un poco todo eso y sobre todo ese interés por encontrar algo que, no sé, que nos devuelve algo interesante en la vida. Eso, si uno sale a la calle, ¿no? Y se encuentra con las otras personas o va a un viaje y se encuentra con otros universos. Bueno, hay algo de eso que es lo que permite el cine como herramienta para eso, para pensar un poco el mundo, ¿no? Y encontrarnos con historias. Creo que eso es lo que más me gusta del cine, ¿no? No sé si me gusta la técnica y toda esa propuesta en función de esa cuestión de esa pulsión narrativa, ¿no? Y después me fui dando cuenta que el cine genera un espacio, va generando espacio donde no solo contamos, sino donde podemos observar. Entonces a veces no sabemos bien qué es lo que queremos contar con una historia, pero tenemos clarísimo que esa historia, no sé, una escena, por ejemplo, tenemos clarísimo qué queremos ver en esa escena. Entonces, a veces el cine también sirve para observar, ¿no? Porque si lo sabemos todo, ¿para qué vamos a filmar? ¿No? A veces es para recrear un mundo y observarlo y compartirlo y bueno, y que eso con la escena siguiente vaya generando algo. Si tenemos claro lo que está por abajo, lo que está pasando, hay algo que también se genera como un espacio de observación en el propio cine que a mí me gusta mucho y se completa con la mirada del otro. Cuando uno comparte una película en la sala, se termina de completar, ¿no? Es muy lindo lo que devuelven los otros. Entonces, bueno, me gusta mucho eso también del cine, que no es algo cerrado. Uh-huh. Ahora que estamos presentando Senda, refloto esta idea que ya me pasó con las otras películas, que es que cada vez que la vemos en la sala con distinta gente, hay algo que es distinto en la película también. Entonces hay algo que está vivo, ¿no? Y eso, y se completa con la mirada de los otros, de los espectadores. Y bueno, y la energía que tienen los espectadores en una sala hacen que la película también sea un poco diferente. Y bueno, y todo eso me parece muy maravilloso, muy vivo, digamos. Creo que eso es lo que más me gusta del cine. Lindo, qué bueno. Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? De cómo una imagen o la misma imagen puede transmitirnos distintas cosas o generarnos distintos sentimientos, y justamente tal vez eso es lo que en este ritual tan lindo que es ir al cine se genera, ¿no? Creo yo. Y sos de ir mucho al cine, aparte de... Sí, ¿sí? sí, voy mucho. Cuando estoy en Buenos Aires, vivo en el centro de Buenos Aires, justamente para estar cerca de los cines, me gusta mucho, veo mucho y bueno, y en Salta, que no hay tantos cines, no sé, siempre tuve pequeños cineclubes, porque uno se siente que necesita estar más cerca. Entonces, bueno, estamos siempre tratando de por lo menos exhibir y compartir, porque sí, hay algo, ahora que estamos todos con una pantalla individual en el bolsillo, hay algo mágico todavía, ¿no? En apagarla y ver todos juntos una pantalla grande y emocionarnos de otra manera y estar envueltos por el sonido. Bueno, toda esa experiencia yo siento que no se puede terminar. Uh-huh. Veo también a chicos muy jóvenes que crecieron ya o nacieron ya con los celulares en las casas y los veo cada vez más acercarse, ¿no? a las salas de cine y apagar ese aparatito. Por ahí ya empiezan a desconfiar de él y no está mal, ¿no? Ojalá. Ojalá que sí. Bueno, Daniela, fue un gusto enorme poder charlar con vos de cine, de tu película. Muchísimas gracias en nombre de todos mis compañeros, compañeras que hacemos Barricada TV, Cine Negativo. De verdad, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos. Contanos de qué se trata Exocolombinas. Decirle al espectador, así rapidito, una breve sinopsis. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, Exocolombinas es un corto que hicimos con Julián D'Angiolillo. Estábamos en pandemia
Fue un corto que nos propusieron hacer desde un espacio de arte en el CCK, se iba a dar en el Centro Cultural Kirchner. Había una muestra que se llamaba Prácticas artísticas en un planeta en emergencia. Y bueno, nosotros decidimos trabajar nos daban la oportunidad de trabajar con distintas obras de arte y decidimos trabajar con arte precolombino, con piezas de culturas precolombinas, pero bueno, trabajarlas pensándolas en sus recorridos, en sus intermitencias, en su ser hoy. Justo se inauguraba en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires la sala de arte precolombino. Entonces, bueno, ahí nada, empezamos a pensar eso y ahí surgió la idea de lo exocolombino, que es como algo que está bueno para no definir, para no darle la categoría de arte, pero bueno, pero pensar en su historia, en cómo llegan ahora estas piezas para nosotros, pero bueno, de una manera muy, muy lúdica. Y de alguna forma, bueno, te lo pasé porque este fue el primer Exocolombinas que hicimos y tenemos mucha intención y ganas y muchas ideas ya bastante desarrolladas de continuar haciéndolo, así que de alguna forma es como algo que nos interesa continuar y por eso me pareció lindo pasarlo acá. Buenísimo. Bueno, genial. Muy buena elección. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, Daniela, fue un placer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, damas y caballeros, como es costumbre, pónganse cómodos, cómodas, donde quiera que se encuentren. Vamos a disfrutar con una duración de 7 minutos, Exocolombinas, de la realizadora Daniela Segiaro. Con esto ya nos despedimos. Hasta el sábado que viene, no antes, sin invitarlas, que escaneen el QR que aparece acá abajo en pantalla y se sumen a la comunidad BTV con un aporte mensual del que sienten en el corazón, los que le dé el bolsillo, nos dan una mano gigante a poder sostener este espacio de comunicación alternativa. A cambio participan por un montón de beneficios de la economía popular en indumentaria, gastronomía, espectáculos, literatura y muchas cosas más. Así que escanean el QR y nos dan una mano gigante a seguir sosteniendo este lugar. Ahora sí, me despido hasta el sábado que viene en una nueva edición de Sin Negativo. Muy buenas noches.
Señoras y señores, buenas tardes. A nombre de Intercapital Luis Moreno, prima oficial del cargo pliego y circulación, les damos la más cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo. Love makes you wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you